a todos ustedes. Aquí nueva vez en Proyecciones, programa de análisis y comentario. Vamos a ver, en el Listín Diario me trae unos titulares que yo quiero compartir con ustedes. Junta Central Electoral y partidos decidirán la utilización de laptop en vez de escáneres para las próximas elecciones, o sea, las elecciones de febrero y mayo del año 2024. Ya tenemos los escáneres, pero ahora queremos someternos a un proceso de compra de nuevos equipos. Simplemente me llama la atención a esta altura, ¿por qué y para qué? ¿Cuál es la ventaja? ¿Está en los equipos o en las negociaciones que se van a hacer? Otro titular dice, mercado en la frontera podría estar abierto hoy. Estamos dando tropiezos con ese mercado fronterizo. En mi programa anterior yo le dije a ustedes que yo creía que era un error del señor presidente abrir el mercado fronterizo. Que había que dejarlo cerrado hasta que ellos, los haitianos, pidieran clemencia. Ellos están poniendo condiciones para abrirlo. Ayer hubieron algunas cuestiones ahí, unos amagues, pero la gente creía que era el mercado. No, no. Es que en los ciclos, creo que así se llama, donde se almacenan las mercancías, que hay en Dajabón, había muchas mercancías de haitianos. Y ellos vinieron a recoger su mercancía para llevárselas hacia Haití. Hoy se espera más o menos un movimiento en el mercado. Pero ellos están poniendo condiciones al Estado Dominicano. Los haitianos están poniendo condiciones para esa apertura de ese mercado. Y por eso yo creo que es un error, fue un error. Había que pedir que ellos sean quienes pidan al gobierno dominicano, al Estado Dominicano, que se aperture ese mercado. También en los demás mercados, Pedernales, Elia Piña, etcétera, etcétera. Pero Daniel Noboa gana la presidencia de Ecuador. Un muchacho joven, empresario. Bueno que así sea, a ver si Ecuador se enrumba. Parece que después que Correa salió del poder, las cosas en ese país sudamericano no están siendo bien manejadas. La oposición fortalece su alianza. Vamos a ver. Otro titular importante es que Abinader y el PRM comienzan a recibir apoyo de organizaciones políticas. Los mangos empiezan a gotearse. Los mangos empiezan a gotearse. Esa fue moda, el PSOE, que ya están apoyando a Luis Abinader. Más atrás vendrán otros partiditos que van también a apoyar la reelección del presidente. Otros se van a ir con Leonel Fernández. Y parece que el que va a quedar más mal parado en cuanto a alianza es el PLD. Porque todos estos partiditos eran parte del Frente Patriótico. Y esto se ha desgranado. Esto se ha desgranado. Los que no se han ido, los que no están negociando con el presidente de la República por la reelección, están negociando con Leonel Fernández. Vamos a esperar a dónde llega todo esto. Los otros días, en mi programa anterior, yo hablé algo sobre el conflicto que se está dando en Palestina e Israel. Y alguien me preguntaba que cómo, de dónde viene el origen de ese conflicto. Y es un poquito, cuesta arriba explicarlo, porque el conflicto que estalla ahora en el día 7 de este mes es un conflicto viejísimo. Y quizás ni siquiera se remonta al año 1948, cuando se funda el Estado israelí actual. Yo me iría un poquito más atrás. Vámonos a los tiempos bíblicos. A los tiempos bíblicos. Porque todo esto que te ven, Israel enfrentado a árabes, a los palestinos, a los iraníes, que sé yo qué, no crean. Esa gente son prácticamente lo mismo. Lo mismo, incluso toda esta gente, todos esos árabes que están en el sur de Israel, en esa parte ahí, Arabia Saudita, posiblemente sean los descendientes de Ismael, que era hijo de Abraham. Abraham, que nació en Ur de los Caldeos, su padre se llamaba Harán. Ur de los Caldeos es un territorio de Irak. Él salió de ahí, su papá, hacia Cananea o Canaán. Más tarde, Jehová
según la Biblia, estamos hablando desde el punto de vista bíblico, llama a Abraham y le dice que abandone su tierra y su parentela, que le va a dar una tierra. Abraham lo hizo, tuvo por el Neguet, tuvo que sé yo qué, pero la tierra que Jehová, según la Biblia, le prometió a Abraham era la tierra de Canaán. Y esa tierra estaba ocupada por los cananeos, los heteos, los jebuseos, los fariseos, los filisteos, etc. Un paquete de tribus. O sea que esos terrenos tenían dueño. Dueño. Tenían esos terrenos. Entonces, esa es la tierra que Jehová le promete a Abraham. Por un problema de hambruna, Abraham va a dar a Egipto. Después vuelve, porque tuvo problemas en Egipto, vuelve a traer al Neguet, vuelve a tierra de Canaán. Y más tarde le nacieron dos hijos. Primero le nació Ismael, porque Sara, su mujer, era estéril. Entonces Sara le dijo a Abraham, pues cásate con ella o vive con ella para que tenga un hijo. Pero la vieja se puso de que la mujer Agar, se llamaba, salió embarazada, se puso celosa. Parece como que el viejo no se le acercaba mucho a ella. Y tuvo ese primer hijo Ismael. 13 años más tarde, ya el de 99 años, Jehová vuelve y se le presenta y le dice que le va a dar un nuevo hijo, que fue Isaac. Que a ese le hizo una promesa formal de que sus generaciones dan toda la tierra, que tendrían esto y la tierra prometida. Pero ya también el ángel de Jehová le había hecho esa misma promesa a Agar y a Ismael, que sus generaciones no serán contadas sobre la tierra. Y todos esos árabes, se supone, la gente que hoy se abrazan al Islam, son los descendientes de Ismael. Isaac tuvo hijos, entre ellos a Jacob. Jacob, ustedes recuerdan que es aquel famoso que tuvo 12 hijos, de los cuales se formaron las 12 tribus de Israel. Uno de sus hijos, José, fue vendido y que casualmente fue a los ismaelitas, que lo compraron y lo llevaron a Egipto. Más tarde, la hambruna hace que Jacob y sus hijos se vayan a Egipto y son amparados por José. Allá se desarrollaron, se multiplicaron y 400 años después se ven obligados a salir de la tierra de Egipto. Que allá es entonces que aparece la figura de Moisés, que él es escogido por Jehová, por Dios, para que dirija a ese pueblo. Moisés sale con esta multitud al desierto. Están 40 años buscando la tierra prometida. 40 años. Moisés no llega a la tierra prometida, sino la persona que le sustituye, que es Josué. ¿Y cuáles son las tierras prometidas? Ya le dije, es Canaán. En la tierra de Canaán, cuando Josué ocupa, se queda una tribu o un pueblo que era el de los filisteos. Se cree que el pueblo filisteo está más o menos donde está hoy la franja de Gaza. Esos filisteos, óigase bien, esos filisteos, ustedes conocen la historia de Sansón, aquel forzudo del pueblo judío, hebreo, que derrumbaba y que con una quija de asno mató 1000 personas, que sé yo qué. Peleó contra los filisteos. David, siendo un niño, que luego va a ser rey de Israel y que va a formar el Estado de Israel primitivo, peleó contra Goliat. Goliat era filisteo. El pueblo de Israel pasó muchas virtudes, después fue gobernado por varios imperios, incluyendo los reyes de Babilonia. Cuando Jesucristo nace está gobernado por Roma. Y aquí sí hay un dato importante. En el año 135 de nuestra era, el emperador romano Adriano esparce la tribu o el pueblo de Judea. Lo hace abandonar, lo persigue y llama a esa tierra Palestina. Aquí aparece el nombre Palestina. Año 135 de nuestra era. Excúsenme. ¿Por qué Adriano le pone Palestina? Porque Palestina en latín es Filistea.
Y como los filisteos habían sido los enemigos mortales y tradicionales de Israel o de Judea, entonces él, para enfrentarlo, le puso a esa tierra Palestina. Creo que si me entienden. O sea, que ya lo de Palestina e Israel no viene de ahora. Israel luego se esparce por el mundo entero, pero los israelitas o judíos siempre tuvieron en mente que tenían una tierra prometida por Jehová, que eran el pueblo de Dios y que ellos tenían que reconcentrarse en su tierra. A finales del siglo XIX, israelitas de diferentes partes del mundo fueron comprando, acercándose a Palestina y fueron comprando territorio, tierra, para habitarla en Palestina. Y hubo una gran congregación de judíos en esa zona, nuevamente. Siguieron la lucha cuando el holocausto de los nazis, en la Segunda Guerra Mundial, los israelitas vieron mayor necesidad de concentrarse y formar su pueblo nueva vez. Y ahí aparece una lucha. Varios países son solidarios con los judíos, especialmente los Estados Unidos y algunos países de Europa. Y en el año 1947, entonces las Naciones Unidas da una resolución dividiendo el territorio de Palestina en dos partes. 45% por Palestina y 55% para Israel, para que se formen dos estados e Israel vuelva a su tierra. Pero en esa resolución se conoce a Israel como estado, pero no a Palestina. El 14 de mayo del año siguiente ya Israel se proclama estado de Israel en ese territorio que hoy ocupa. Y 2 días más tarde ya los árabes le estaban haciendo guerra a Israel porque no aceptaban la presencia de Israel como estado en esos territorios. Y así siguió esa lucha con Israel, porque lo que quiero traerle a ustedes en cuenta es que Israel desde siempre está luchando por una tierra que no le pertenece, que era de los cananeos, de los heveos, de los filisteos, etcétera, etcétera. Ya le pertenece porque la Nación Unida se la dio. Pero siempre, según la tradición bíblica, esas tierras estaban ocupadas ya antes de Israel. El problema reciente que ustedes conocen, ¿verdad?, de Hamas. Hamas gobierna la Franja de Gaza. Ellos son también palestinos. Pero Hamas tiene contradicciones con el gobierno actual de Palestina. Incluso la gente del Hamas son sunitas. Y la gente que gobierna en Palestina, sí, Amutabad, son chiistas. O sea, porque los mismos islamistas tienen división entre sí. Unos son chiitas y otros son sunitas. O sea, que tienen divisiones internas en ellos los árabes. Bueno, pues ahí tenemos el conflicto. Israel, ¿qué va a que lo enfrenta Israel con los palestinos? Porque Israel va haciendo asentamientos día tras día en los territorios palestinos. O sea, le sigue quitando tierra. Y yo no dudo que en esta ahora en esta guerra, en esta lucha contra Hamas en la Franja de Gaza, Israel se apodere totalmente de la Franja de Gaza, que es una salida que está cerca de Egipto, en la parte del Mediterráneo. Que su lucha está. Pero en esa parte del Medio Oriente también hay otra lucha, que la tiene Israel, Siria, Palestina, el Líbano, su pueblo. Es el agua del Jordán. Es la principal fuente de agua de ese medio. Entonces todos los pueblos que están alrededor del Jordán quieren dirigir el agua, poseer el agua. Más o menos los conflictos que tenemos nosotros con Haití. O sea, si tú eres quien tiene el manejo del agua, si tú eres quien tiene mayor cantidad de agua, entonces tú te desarrollas mejor, porque esa es una zona árida. Israel generalmente lo que tiene agua desalinizada y agua del subsuelo, pero parte también del agua del Jordán. Por lo que entre más territorio tenga Israel cerca del Jordán, pues eso es de mayor riqueza para ese pueblo. Y por lo tanto esa guerra, ojalá que se encuentre la paz antes que el conflicto se agrande más, pero siempre va a continuar porque Israel necesita agua y necesita territorio. Y parece ser que no está dado a ceder. Y mucho menos va a ceder
cuando aparezcan extremistas como la gente de Hamas queriendo hacer resistencia. Porque Hamas es un grupo terrorista. No estamos, le dije la otra vez, que no estamos con el terrorismo, pero tampoco compartimos la acción que está llevando a cabo, la masacre que está llevando a cabo Israel en la zona de Gaza.